Karate Café Podcast está disponible en las principales plataformas de podcast, como por ejemplo iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Podcast y Anchor. Te esperamos. Suscríbete. Bueno, hoy contamos con la presencia de Gerardo Balbes, sensei de Karate Kyudokan y uno de los referentes del Kyudokan, uno de los principales referentes fuera de Japón. Gerardo, gracias por venir, por participar. Y bueno, me gustaría que te presentes, dejando en un principio la parte marcial de lado. Que sé que en alguien como vos con tantos años de práctica y la parte de karate ocupa un espacio bastante grande y largo en tu vida, que me cuentes un poquito a nivel personal quién es Gerardo Balbes, cuántos años tenés, a qué te dedicás. Sé que has tenido un periplo por diferentes países donde estuviste viviendo, entonces si me podés contar un poquito sobre eso y tu experiencia de vida, digamos. Bueno, gracias Matías, bueno, ya me hiciste una buena presentación, demasiado buena para mi criterio, pero bueno. Tengo 61 años. Salud. Sí. Kanpai, o Kari. Kanpai, Kari. Decía, sí. Tengo 61 años, nací en Montevideo. En Uruguay trabajé en ANDA durante 23 años, ese fue mi principal trabajo. Uh-huh. En el año 2000 emigré a Estados Unidos, estuve en Nueva York, de ahí me fui a Miami, después me fui a España, y hace 10 años me volví a encontrar con una persona muy importante en mi vida, y bueno, nos casamos y vivo acá en Toronto. Muy bien. Eso a grandes rasgos es un poco lo que puedo decir. Bien. Y bueno, lo que pasa es que es muy difícil separar el karate de mi vida, o sea que... Por eso lo dije de entrada, porque ¿cuántos años hace que practicas karate? El 7 de septiembre hizo 50 años que pisé por primera vez un dojo de karate. ¿Qué te parece? Porque sí había pisado tatami de judo 3 años antes, o sea, durante 3 años hice judo en el Club Avenir, con un maestro que acaba de fallecer hace relativamente poco. Nosotros cariñosamente decíamos el Pelado Vidal, uh-huh. Un ícono del judo uruguayo. Y en el año 70 empecé a transitar este camino del karate sin saber muy bien qué era tampoco, digo, seamos realistas. Ahí conocí al Tito Bouzas, en el Club Avenir también. Uh-huh. Me gustaría volver a encontrarlo en España después de tantos años, aunque no me va a conocer ni me va a reconocer absolutamente para nada, porque era un niño de 11 años y tenías pelo. Y teníamos pelo, sí, exactamente. Y bueno, fue un periplo muy, muy, muy poco, pero poquísimo, por el karate Shotokan. Uh-huh. Hice un periplo un poquito más grande con el Kyokushin, cuando todavía estaba en la calle 18 de julio, arriba de Saúl. Sí. Que ahora no está ni Kyokushin ni Saúl. Ahora no está ni Kyokushin ni Saúl. Pero bueno, eso me marcó también porque me dio una visión diferente de lo que había visto. El karate me atrapaba, creo que por las películas, más que nada, digo, porque... Claro. Y aparte otra cosa, digo, yo también trato de ser sincero en cuanto a que a mí me gustaba pelear, digo, no me importaba, digo, tiré los guantes en el Boxing Club Palermo también, y a ver, uno no puede ir contra la propia naturaleza, y valga la redundancia, de uno mismo, ¿no? Entonces, sí, claro. Si a mí me gustaba pelear en la escuela, o sea que desde ahí para acá... me vengo a tranquilizar, yo qué sé, como a los 20 y pico de años, y no sé si alguna vez me tranquilicé totalmente. Entonces el karate fue tal vez una forma de encauzar ese gusto por el cuerpo a cuerpo, no sé cómo decirlo, ¿no? Tampoco quiero caer demasiado pedante en ese aspecto. Y allá por el año 76, 77 conocí el Shorin-ryu. En ese momento Shorin-ryu Shidokan, había 2 Shorin-ryu en ese momento.
Uno que dirigía Juan Eduardo Castro, que era Matsubayashi, Sí, que también había... O sea, prácticamente toda la gente en el karate uruguayo, o prácticamente casi toda la gente en el karate uruguayo empezó por Shotokan. sí, claro. Una pequeña parte empezó por Goju Ryu, Ujú. pero el grueso empezó por Shotokan. Y en ese momento Juan Eduardo Castro había dejado el Shotokan, había abrazado al Matsubayashi, Con y Sensei en el Akamine otro estaba él, lado ¿no? él estaba Originalmente. con Shigehida Kamine, Ujú. exactamente, en la casa de Salto. Y, y bueno, yo conocí el Shidokan, que también era muy incipiente, en el Club Defensor. En ese momento creo que era el Club Tabaré y el Club Defensor que tenían. Uno lo tenía Carlos Paso Riera y el Ujú. otro lo tenía, el que fue tu profesor, ¿cómo se llama? Sergio Nogueira. Sergio Nogueira, exactamente. Ujú. Y bueno, esa primera impresión me dejó helado, pero O me sea que gustaba la Carlos técnica. Pasos empezó con Shotokan, siguió Carlos Pasos empezó con Shorin-ryu. Shotokan en el Club Atenas. Ajá. Sí, en el Club Atenas, con un profesor que estudiaba con libros. Mirá lo que Mira. estoy diciendo. Y bueno, es que en esa Y, época había tanto desconocimiento, tan poca información y tan poco acceso a los sensei que me imagino que debe haber sido un inicio complicado, ¿no? a ver, en el año 77 el karate tendría unos 12 años en Uruguay. Ujú. En el año 70 tendría unos 6 años en Uruguay. O 5, 6, 7, o no más Sí, que eso. por ahí, menos de 10. No, claro, por supuesto que menos de 10. Mm. Y si había antes, bueno, no tengo noticias. Ujú. Sé más o menos quiénes fueron los pioneros del karate en Uruguay, es decir, los hermanos Molfino, Rodríguez Andrade, esos más o menos, Mm. Pachi, es decir, esos fueron más o menos los pioneros. Em, Cuando vi por primera vez el Yorin me gustaba la técnica, pero no me gustaba la liviandad con que se hacía la técnica. Ajá. Eh, ¿Y por qué digo la liviandad? Porque el Kyokushin es un estilo sumamente físico. Sí, Por ahí no brilla su técnica, pero es sumamente físico. Y acá lo físico era muy pasaba a poquito, un segundo plano totalmente, claro. totalmente, absolutamente. Pero sin embargo, sí la técnica me gustó. Por otro lado, la parte de Kyokushin ya me había dejado de gustar otros aspectos que eran a nivel más personal que otra cosa. Ujú. Eh, y por otro lado, también, viste, uno con 17 años está buscando algo diferente. Es Ujú. decir, está en la búsqueda, más bien. No sé si es algo diferente o simplemente que está en la búsqueda. O sea, como Sí, a ver, todo estás en una adolescencia adolescente. con una búsqueda misma interna de tu personalidad y de encontrarte contigo mismo y definir quién sos, ¿no? Entonces, en Absolutamente. karate es medio similar también si justo te pega en esa edad. El karate es como la vida misma, o sea, todos los mismos tropiezos que, por lo menos en lo personal, que he Ujú. tenido en mi vida, los he tenido en karate. Y los triunfos que he tenido en mi vida los he tenido también en karate. Entonces, yo no puedo separar mi vida de karate, luego de 50 años sobre todo, Sí, sí. y, y tampoco quiero separarlos porque considero de que no me puedo desprender Es parte de tu de lo que esencia. soy. Exactamente. Y entonces, hablando con Pasos, en ese momento era azul y al poquito tiempo pasó a marrón. O sea, que estoy hablando de que ni siquiera. Bueno, los cinturones negros en ese momento eran Dios. Claro. Un cinturón marrón era Jesús y de ahí para abajo, bueno, en los apóstoles. Este, Sí, es que, a entonces, ver, sin ir más lejos, en mi experiencia personal, que empecé a hacer karate 20 años después que vos, o sea, pasó un largo tiempo. Yo me acuerdo cuando veía en el dojo, llegaba alguno de los alumnos avanzado y era un cinturón verde. ¿Viste? Y vos lo claro. mirabas así, yo quiero hacer como él. Y era un Y yo cinturón empecé a dar verde. clase con cinturón verde. Y era un cinturón verde. Entonces, que hoy lo Bueno, mirás y decís, el cinturón verde recién empieza. Pero en nuestra óptica, en esa época donde los grados, no había graduaciones muy... Era como un milestone, ¿viste? Como... claro.
Es más, por eso te digo, yo empecé a dar clase con cinturón verde. Es decir, yo me quedé al frente de los grupos y, mejor dicho, del grupo cuando Carlos no podía dar las clases y durante mucho tiempo, hasta que en el año 81 o sea, tuve mi primer dojo. Ujú. Yo daba las clases ahí y daba las clases en el Club Malvin también. Y bueno, fui verde, azul, yo hice todo el periplo, ¿no? O sea, yo era cuando yo llegué al Shorin era tercer Q de Kyokushin. Ujú. Y, o sea que era cinturón marrón, cuando el que daba las clases en el Club Malvin cuando daba clases en el Club Defensor era cinturón azul. Ujú. No obstante a eso, hice todo mi periplo de graduaciones normal. Eh, y, y bueno, cuando tuve la opción de abrir mi dojo, también cambiaron muchas cosas en mi perspectiva de lo que era el karate, ¿no? O sea, me gustaba lo que estaba haciendo, me gustaba el Shorin sin lugar a dudas, pero había algo que me estaba faltando y demoré muchos años en encontrarlo. En esa No época, cuando obstante, ingresás al Shorin Ryu, es Shidokan a través de Brickman. Shidokan a través de Brickman, Ok. exactamente. Es decir, después hubo una, De una, una Argentina, para los que no conocen y estén escuchando de otros países, Sensei Brickman fue un referente hasta que falleció. Primero de la línea de Sensei Miyazato de Shorin Ryu fue el primer Shidokan. cinturón negro de la Argentina. Exacto. Primer cinturón De negro de todo la el karate de la Argentina. Argentina fue el primer cinturón negro. Y fue, creo que el alumno más avanzado de Miyazato Joei Sensei. Ujú. Y bueno, después por problemas personales él toma la decisión de abrirse y allá por el año 80, cuando viene Miyahira, arreglan una especie de separación, no sé si en buenas condiciones, pero por lo menos una especie de separación. Ujú. Y dura unos 2 o 3 años, pero no dura más porque la fuerza de Miyazato era muy grande. Después Miyazato se va a vivir otra vez a Okinawa y empieza a tener mayor fuerza y él absolutamente quería dejar a su hijo, ¿no? O sea que... Ujú. Entonces Brickman, allá por el año 83, por eso te digo, no estoy muy bien si es 83, 84, pasa a la línea de Fusai Kise de Kenshinkan Ujú. o la línea de Honan Soken y nosotros nos vamos con él. Hasta el año 87, 88. O sea, según tengo entendido, te voy a hacer una consulta, ¿no? Brickman, que toda la vida hizo el karate de Shidokan, en una época cuando cambia. No, no toda la vida. Brickman empieza con Judokan, eh, conjunto con Augusto Ah, González Delfos. Delfos González, sí. Sí. Y a partir de ahí cambia a Kenshinkan, pero según tengo entendido, su karate y su forma de practicar y de seguir enseñando era exactamente lo mismo, más allá que el Sí, estilo sí, sí. varía un poquito, pero él seguía, o La sea, parte de cambió el kata nombre nada más. varía. La parte de kata varía porque el Shidokan es más de Yuri y el Kenshinkan tiene mucho de la línea de Tomari con Wanshu, Wankan, Ujú. Rohai. Entonces cambia un poquito la línea de kata, pero lo que pasa es que él era así, él era un fenómeno, un tipo, un fuera de serie, ¿no? O sea, un tipo que era muy difícil. O sea, todos queríamos ser igual que él. A ver si no me explico, ¿no? O sea, y él tenía unas condiciones que eran espectaculares, unas condiciones físicas que eran espectaculares. Independientemente de eso, también era un investigador en un momento donde no existía mucho material para leer de la historia del karate o de los distintos maestros. Él tenía mucho material que yo tuve la suerte, porque me preocupé de hacerlo por lo menos, de rescatar mucho de ese material, ¿no? Sí, yo me acuerdo Y en la década de los finales de los 80, principios de los 90, yo leía mucho, él tenía una columna, si no me equivoco, en la Judo Karate, en la revista Judo ujú, Karate de Argentina, que llegaba crónicas a Uruguay marciales. en esa época, Sí, y sí. yo leía. Es más, anécdota, yo leía a dos personas que eran muy interesantes siempre. A Brinkman en la Judo Karate y a Gerardo Valves en la revista Dojo Uruguay,
que eso yo te lo he Sí. comentado, y antes de conocerte en persona, yo te venía siguiendo por muchos años, porque a ti te conocí cerca del año 2000 y poco en persona, porque ya no estabas en Uruguay, pero yo te conocía y te admiraba por tus notas Bueno, gracias. en la revista Dojo Uruguay, también de aquella época, años Sí, 80, sí. no, 90, digamos, mediados de los 90, por ahí, ¿no? Más o menos. Hubo tres revistas para las que escribí. Una era Ricardo Charlo, la de la CIA. La otra era un muchacho de Shitoryu. Y, Barrett. y sí, Barret, Jorge Barret, Ujú. exactamente. Perdón. Sí, Y, tranquilo. sí, a ver, yo en ese aspecto tengo que reconocer que fui un émulo de Brickman, ¿no? Por la tanta admiración que siento por él, Ujú, eh, a pesar de que no nos llevábamos bien, con Brickman nunca nos llevamos bien, por un error personal mío ujú. que no voy a comentar acá, Sí, sí. que no voy a comentar directamente nunca, pero no nos llevábamos bien. Sin embargo, no dejo reconocer que con ciertas cosas que me dijo me enseñó mucho, me enseñó a pensar, Ujú. me enseñó a enseñar, valga la expresión. Sí, pero Y eso es muy importante porque nadie te enseña a enseñar hoy por hoy. correcto, correcto. La mayoría de los Eh, que en algún momento terminamos frente a un dojo fue por decantación, porque eras el más antiguo y por razones muy diferentes por ahí o te tuviste que hacer cargo o buscaste abrir tu dojo, pero 100% circunstancial. Ninguno de nosotros fue preparado para enseñar. Entonces me sí, parece que es muy valorable que el tipo te haya enseñado a enseñar. pero yo te digo que me enseñó a enseñar no porque dijera, bueno, te voy a preparar para enseñar, simplemente porque había dichos que si uno los retenía, los maduraba y los comprendía, le servían para empezar el camino. Ujú, Sobre todo entender que la enseñanza no es un dejar de la práctica, sino que cuando uno enseña, dos aprenden. ujú. Y frases como esa, o que no, supongo que no sería de él, pero de cualquier manera bien manejada, servía muchísimo. O frases como cuando esté lejos de ti la inspiración, haz uso de tu oficio. Eh, Son cosas que a uno lo van marcando, si lo sabe asumir y si está capacitado, no sé si mentalmente o espiritualmente para asumirlo, le van dejando un legado interesantísimo para desarrollar. Y por otro lado, una de las cosas que más me hizo admirar a Brickman fue su profundo conocimiento de la historia del karate. Ujú. Eh, su profundo y real conocimiento, o sea, desechando leyendas y poniendo verdades, o por lo menos aquellas verdades que él entendía como tales. Y eso me hizo que cuando yo empecé a escribir mi columna, que creo que siempre se llamó Dojo Apuntes, Creo que sí. este, yo intentar hacer humildemente un émulo de esa visión que tenía él sobre la historia o sobre sus reflexiones, ¿no? Eh, y ahí empecé a escribir, lo sigo haciendo, trato de seguir investigando, siempre digo que nunca soy, siempre diré que no soy un historiador del karate, no tengo la capacidad para hacerlo, pero intento ser un divulgador de la historia del karate. Y de la historia reciente y antigua, tratando de llegar a esa fuente original, a la que nunca voy a llegar, obviamente que nunca voy a llegar, pero que por lo menos trato de nutrirme de vestigios que me permitan interpretar mejor lo que hago. Ujú. Eh, y bueno, luego mi continuidad de karate, tuve la suerte de formar muchísima gente. En ese trayecto el Shorin no existía, así, a ver, existía porque habíamos dos o tres locos que lo practicábamos, pero no porque tuviera peso nacional y mucho menos internacional. Sí, claro. Yo creo que fuera de Argentina, que Argentina es un caso muy puntual, justamente por la divulgación inicialmente de Miyazato, también después,
a través de inicialmente de Shintatsu Higa, Minoru... ¿Cómo es que se llama? El que arrancó de Uechi Ryu en Argentina. Isamu Kaoru Hamamoto. Miyagi. Kaoru Miyagi. Porque hay veces que es muy raro, ¿no? Y esto yo no me acuerdo con quién comentaba el otro día porque me habían preguntado ¿por qué tanto karate okinawense en Argentina? Porque es un ejemplo muy raro. En casi todos los países del mundo los estilos más difundidos siempre son Shotokan y Kyokushin, que son de la isla principal de Japón. Y en Argentina... Y Goju. Pero también eso es posterior con la salida de algunos sensei. Pero el tema en Argentina se da porque en la inmigración japonesa en general, posterior a la Segunda Guerra sobre todo, a todos los otros países llegaron sensei, que es como la primera ola de salida de difusión de karate. Llegaron sensei de todos lados y obviamente en Japón, en la isla grande, hay más proporción de gente, por lo tanto salió así. La realidad es que desde 1915 la inmigración japonesa, y sobre todo la inmigración okinawense, parte a Hawái, en principio. Sí. Luego va a Perú, Brasil y Argentina. Sí, pero la diferencia con los otros países es que en Argentina cerca del 80% de la inmigración japonesa es de Okinawa. Ese es el asunto. O sea, Brasil... El centro okinawense es muy grande, muy fuerte en Argentina. Sí, por eso mismo, porque en otros países, por supuesto, Brasil tiene más de 2 millones de japoneses. O sea, es la colonia la parte más de Santo, grande. San Pablo es impresionante. Es la colonia más grande fuera de Japón. Pero no, creo que Perú es la más grande, pero no importa. No. En Brasil tienen más de 2 millones. Después viene Perú, que es bastante grande, pero no le llega. Brasil es la más grande. Pero siempre la proporción de japoneses de la isla grande es mucho mayor. Pero en Argentina se da el caso contrario, que es como un 80%. Entonces, justamente dentro de toda esa inmigración, que había más cantidad de okinawenses, es como se da la casualidad que hay más karate okinawense que japonés, en los inicios por lo menos, en Argentina, ¿no? Bueno, tenés un ejemplo, digo, Jonan Soken llegó muy tempranito ahí, creo que fue uno de los primeros que llegó. Sí. Y no sé si fue en 1919, una cosa así. Sí, fue muy cerca del 20, no me acuerdo qué fecha, pero fue cerca del 20. Y sin embargo, él deja, creo que 1 o 2 alumnos o 3 alumnos que tampoco siguieron la línea, ¿no? Sí. Sí, yo creo que se popularizó a través de Miyazato y a través de... Miyazato llega en el 59. Sí. Si mal no recuerdo. Y Jintatsu llega en el 39. Pero esa es una historia que no voy a contar. ¿No vas a contar ahora o la dejamos para después? Esa es una historia que voy a contar sin micrófono y sin cámara, si querés. Bueno, dale. Con mucho gusto. Seguimos entonces. Esa la dejamos para después. Ahí está. Pero hubo unos cuantos. Si tendrás información, ¿eh? Tengo información, sí. Después está Nakasato también que enseñaba de la línea de Tomari. Sí. Sensho Shorinji Kenpo de Tumaiti. Shorinji Kenpo de Tumaiti, sí. Que en Okinawa desapareció. No existe directamente. Es más, creo que ahora Shigeru Nakasato solamente queda en Argentina, me parece, ¿no? Claro. Shigeru Nakasato fue uno de los mejores vendedores de todo esto. Sobre todo por la parte de Kobudo. Ah, sí. Y tuvo muy buenos alumnos, eso también hay que decirlo. Bueno, pero el caso concreto es que Uruguay no tenía nada. Inmigración japonesa, -0. Sí. Y todo lo teníamos que hacer vía Argentina o vía Brasil. Buena parte de la línea de Goju-Ryu vino de Brasil. Si no vino todo, vino el 90%. Por el lado de Akamine. Sí. Y bueno, de Argentina también llegó el karate, digo, porque llegó por el Shotokan, por ejemplo, por Itaia. Exacto. Itaia y después Inoue, sí. Pero también estuvo por Isamu Hamamoto en el caso de Ito Tsukai. Que lo tenía López Reyes. Y bueno, la parte de
parte de Yorin no vino por ningún okinawense ni japonés, vino por el lado de Brickman, ¿no? Claro. Bueno, también, perdón, la parte de Shigehida Kamine, aunque en ese momento Juan Eduardo Castro era alumno de los Higa, que en ese momento eran quienes representaban a Matsubayashi en Sudamérica. Sí, yo recuerdo que la línea inicial de Higa venía del lado de Matsubayashi y después se plegaron a la línea Kyudokan desde Okinawa. Algo sí, así. pero eso fue ya por el año 77. 77. Cuando Shigehida Kamine queda a cargo de la parte de Matsubayashi, ¿no? Pero eso viene directamente de Okinawa a través de Nagamine Sensei. Pero esa es una historia, por eso te digo que es una historia son historias de entre casa. Ok. Bueno, concretamente en el año 88, siguiendo un poquito con el curso de la historia, Carlos Pasos decide pasarse para la línea de Shotokan de Kanazawa Sensei. Sí. Y yo no estaba dispuesto. Había visto en el 83 en el 81 una exhibición a la cual fuimos invitados como parte de la escuela de Shidokan y que al final no pudimos participar, pero por lo menos la pude ver. Y ahí conocí a la familia Higa ya haciendo Kyudokan, aunque no era un Kyudokan, era una mezcla de Matsubayashi, Kyudokan. Se estaban como acomodando, digamos. Sí, se demoró mucho en acomodar, porque incluso cuando yo fui aceptado dentro de la línea Kyudokan por Oscar Sensei, todavía se seguían haciendo dos versiones de Pinan, los Pinan de Matsubayashi y los Pinan de Kyudokan. En fin, era un poquito entreverado todo eso. Lo concreto que en el año 88, bueno, yo me abro de Carlos Pasos y sigo buscando al maestro hasta que lo encuentro a los poquitos días nomás. Llamé por teléfono a Argentina, pedí hablar con Oscar y me dijo cuando pueda venga, y al otro día estaba allá en Argentina. O sea, a mí aprender la escuela me llevó ir prácticamente 1 o 2 veces por año durante muchos años. Hasta que voy a Okinawa. Es que ese periplo que haces mención de viajar a Argentina para aprender un par de veces al año, 2, 3 veces al año, volver, practicar, enseñarlo, transmitir lo aprendido, volver otra vez, lo hicieron muchos uruguayos en diferentes estilos, ¿no? Sí, La sí, gran sí. mayoría en sus inicios, sin ser los que, como tú me contaste del principio, que por ahí transmitían a través de libros, los que se quisieron poner seriamente a aprender no tenían otra opción que viajar, viajar, volver y tener esa ida y vuelta con Argentina, ¿no? Muchos, Sí. mismo la gente de Shotokan también, la gran mayoría. Todos, no teníamos japoneses, no teníamos okinawenses, no teníamos, había coreanos, estaba Byung-Chul Lee que enseñaba taekwondo. Taekwondo, sí. Pero luego de eso no había más nadie, digo, no teníamos no teníamos nadie, éramos un poco parias, ¿no? Aún así, creo que el Uruguay marcó un poquito de historia también dentro del Cono Sur. Y hablo del Cono Sur porque es lo que más puedo reflejar, ¿no? Brasil, Argentina. Un poquito, voy a retrotraerme un poquito. Sí. El Yorin tenía muy poca recepción dentro del Uruguay. Y yo fui, creo que, el primer competidor que tuvo Yorin Ryu en Uruguay. Y creo que también fui el primer campeón nacional de la Confederación Uruguaya de Karate, reconocido por la Confederación Uruguaya de Karate. Es que eso te iba a comentar también. Un poquitito antes, cuando estaba, y no te quise cortar. No, cortame todas las veces que quiera porque yo me sí, piro. No, tranquilo. No, que quien puso un poquito el Shorin Ryu en la vista del público en Uruguay, porque el público, la gente cuando ve las cosas, usualmente y sobre todo en esa época, donde lo ves y en las competencias. Y en esa época era un 90%, si no más, de Shotokan en la parte 99. competitiva.
Entonces... Yo me iba a entrenar, la parte deportiva, la parte competitiva, no tenía quien me la enseñara, así que yo me iba a entrenar con la gente de Aquiles Fayani en la Asociación Uruguaya de Karate. Eh, Recuerdo el primer año que fui a competir en un nacional, creo que fue en el año 78, sí. Y Comesaña, un alumno de Aquiles Fayani, me dice, no, estás loco, no, ¿cómo vas a entrar? No, acá entra Diego Ford. sí. No, te van a matar. Y bueno, me mataron, pero digo, bueno, pero es la verdad, pero es que nosotros no teníamos o sea, nosotros hacíamos kumite de dojo, pero Y es que es muy diferente, sobre todo si vos estás totalmente acostumbrado diferente. al kumite de dojo, que prácticamente vale todo, y te tenés que meter en una competencia que tenés que tener en cuenta las No. reglas y ver qué se permite, qué no se permite, tu cabeza no está enfocada No. en la Aparte otra cosa, estrategia ni en a la mí pelea. me gustaba pelear, pero de ahí a que pudiera ganar en un campeonato que tiene ciertas reglas, había un abismo. Es claro. Yo me acuerdo que Álvaro Martos, que tenía la parte de Oyucay junto con Gonzalo Ramírez Sí. en Club Banco el Banco República también. República, Sí. sí. A veces que nos invitábamos comúnmente, porque, o sea, Álvaro Martos y Carlos Pasos prácticamente se criaron en el mismo barrio, eran muy amigos. Él decía, vos, Gerardo, vos sos la mano ejecutora de la Yorin Ryu. Y de verdad era un poco eso, ¿no? O sea, era el bruto, es decir, siempre fui muy bruto. Y es más, yo nunca puedo considerar que fui un buen competidor, no, es decir, era un tipo entreverado, era terrible. Eh, pero bueno, entre mis pérdidas y mis ganancias, tuve ganancias. Y entre esas ganancias, bueno, tuve algunos torneos ganados y bueno, ser campeón nacional no Shotokan, creo que Marca un momento. marca un momento histórico. Héctor Ocampo de Goyu y yo creo que fuimos los que rompimos con la hegemonía del Shotokan dentro de lo que eran los campeonatos nacionales. Y obviamente que eso también después se impulsó y bueno, después me fui perfeccionando después del 88, que fue el campeonato mundial de Egipto, donde se hace la primera selección nacional multiestilos de la Confederación Uruguaya de Karate. Después yo me voy a Europa con Oscar Rorra y bueno, hacemos un periplo ahí importante y después a su vez inicié contactos y viajé a Europa otra vez y entrené. Tengo varias historias interesantes. Y entrené con gente de Francia, entrené con gente de Inglaterra, entrené con gente de Suecia. Y bueno, todo eso después lo volqué en mis alumnos en Uruguay. Fuimos los primeros que empezamos a hacer movimientos de salto, saliendo en triangulaciones, lo que en karate tradicional se llama Tenshin. Pero enfocado directamente a la competencia de karate, y mis alumnos, bueno, empezaron a salir campeones nacionales también, y campeones sudamericanos y vicecampeones panamericanos, y tuvieron la oportunidad de ir a mundiales también. Y a partir de ahí, bueno, acepté ser luego el director técnico de la selección nacional. En ese momento el único técnico que tuvo la selección nacional era Carlos Pasos y yo vengo a ser el segundo técnico de la selección nacional. Después fue compartido con otros, ¿no? Después estuvo Edgardo Ausa, estuvo Fernando Prieto. Pero vamos a decir que hubo una época donde estaba Carlos Pasos, estaba yo, y si yo dejaba estaba Carlos Pasos y así estuvimos. O sea que siempre estuvimos ligados, más allá de que no estuviéramos juntos en la misma escuela. Fue una muy buena experiencia, realmente fue una buena experiencia. Tuve las primeras mujeres campeones nacionales también, el primer equipo nacional de kumite. O sea, la parte de kumite, porque la parte de kata sabemos bien que nosotros marchábamos por ojo. Y sí, No es había, que nuestro kata. los kata de Shorin Ryu no son No atractivos a son. la vista, no son... No cumplían con los requisitos de lo que. Es más, yo recuerdo que para un Conosur, creo que fue en el año 80, si mal no recuerdo,
yo había quedado eliminado en la parte de kumite y estaba en la parte, me aceptaron hacer la parte de kata y los 3 primeros iban al campeonato del Cono Sur y yo quedé tercero, quedó cuarto Miguel Esprovieri, que era alguien que hacía unos kata, los hacía maravillosamente bien. Y bueno, ahí vinieron y me dijeron, no, mira, está bien, saliste tercero, pero... Vamos a mandar a Provieri. Vamos a mandar a Provieri. Y bueno, pero bueno, son cosas que pasan, son anécdotas, y lo bueno de las anécdotas es que, y sobre todo hoy que existen los medios y que lo que vos digas es una sentencia, o sea, donde digas lo que no es, alguien va a saltar y va a decir, no, esto no es así. O sea que, por suerte, tengo la opción de decir lo que digo y que nadie... Mira, yo siempre escribí a veces cosas que no le gustaron a otros, pero nunca nadie vino a golpear mi casa y me decir, vos, mirá que estás diciendo algo que no es. No, eso no quiere decir que sea dueño de la verdad. Digo que soy dueño de mis momentos. Y los momentos vividos, nadie me puede decir que no los viví. Sí, no, totalmente. Después, vos sabés que después te iba a decir, para una segunda charla, me gustaría tomar contigo el tema puntualmente de cómo balanceaste en tu momento. Así por ahí ahora pasamos a algún otro plano, o Sí, seguimos sí, con la parte de historia, eliminando un poquito la parte de competencia, porque me gustaría saber, tú practicás Kyudokan, que es uno de los estilos más tradicionales de Okinawa, y no están muy metido Kyudokan no. desde las bases en la parte deportiva. Sin lugar a dudas. Entonces, ¿cómo hacías vos para balancear las dos cosas? Porque tal cual como me dijiste, vos ibas a aprender la parte deportiva con otra gente, que después la transmitiste dentro de tu escuela, pero es muy difícil balancear la parte deportiva con la parte tradicional, siendo que son dos cosas bastante diferentes, con objetivos bastante diferentes también, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, por eso mismo digo, esto que dije fue ahora un pantallazo de las anecdótico nada más, y sobre todo a los efectos de que quedara claro cómo el Yorin empieza a tener una cierta, un cierto respeto, empieza a tener un cierto reconocimiento dentro de lo que era la elite del karate en Uruguay, ¿no? O sea, sabemos que el karate uruguayo tenía elites, tenía marcas. Y bueno, cómo fue que nos fuimos ganando ese espacio, ¿no? En mi historia después, vamos a retomarla a partir del año 94, donde conozco Okinawa. O sea, me quedé colgado en la parte de... ¿Te aceptó Oscar como alumno? Sí. Oscar Giga. Bueno, demoró un rato, porque demoró un rato. Me acuerdo que yo fui con todos mis papeles, mis certificados, mis cosas, todo. Dije, con esto estoy hecho a pelé y sin embargo no, me dijo, mira, los papeles dejalos ahí en el costadito y vení, vamos a trabajar. Y en ese momento, en la calle Santa Fe y Riobamba, donde tenía el dojo Sensei Oscar, tenía 2 dojos, uno enfrente del otro. Y bueno, fuimos para uno, estuvimos entrenando ahí. Me dice, bueno, hay muchas cosas para corregir, no sé qué, no sé cuánto. Bueno. Y me quedé, y me dice, ¿tenés dónde dormir? Le dije, no, la verdad que no. Y dice, bueno, quédate acá a dormir en el dojo. Y a partir de ahí el dojo fue como mi segunda casa, ¿no? Es decir, y a partir de ahí, debo decir con total alegría de que fui aceptado como uno más. Gerardo de Uruguay y mis alumnos también fueron aceptados, y eso ayuda muchísimo al crecimiento, ¿no? O sea, ¿qué te parece? Porque cuando te empiezan a mirar de reojo, te dejan de lado, es decir, pero yo nunca lo sentí, nunca lo viví, nunca experimenté esa sensación, al contrario, siempre recibí ayuda de muchísimas personas dentro de lo que es el ámbito del karate Kyudokan en Argentina, ¿no? Y bueno, no sé si querías... No, simplemente para seguir la línea, porque me había quedado colgado en que Oscar te permitió entrar, empezaste a ir un par de veces al año para corregir y seguir aprendiendo, y a partir de ahí... ¿cómo un par de veces y más. O sea, yo trataba de ir los viernes porque me quedaba el viernes de noche, hacía la primera clase, sábado, domingo, y el domingo de noche me venía. Pero había veces que no me alcanzaba eso, porque yo
el lunes tenía que venir y volcar la información que tenía. Yo tenía muchísimos alumnos en ese momento. O sea que Udokan en Uruguay llegó a tener cerca de 600 alumnos en 12 dojos distribuidos entre Montevideo y el interior. O sea que éramos un montón de gente. Uh-huh. Sí, es que esa época también fue era un boom. El boom de los dojos. Sí, sí. Sí, había... yo tuve la suerte de vivir ese boom. Que no sé si es bueno o malo, digo, porque cuando uno mira para atrás y ve lo que hoy hay, dice, bueno, es decir, fui un muy mal instructor o la gente no entendió nada. No, pero yo creo que es un tema también, como decíamos, fue una época de boom, donde era una moda también, y por ahí la gente no se arrimaba por los motivos correctos, de repente. ¿Me entendés? Es lo que pienso yo, por lo menos. Hoy la gente que quiere ingresar a un dojo... yo tuve muchos alumnos que se fueron abriendo también, ¿eh? O sea, tuve muchos alumnos que decidieron seguir otro camino y me parece correcto, porque aparte yo siempre fui una persona de puertas abiertas, y al hablar de esto quiero decir que las puertas estaban para entrar y para salir. Uh-huh. Y tuve alumnos que decidieron seguir a Carlos Paso, por ejemplo, uh-huh, y hacer Shotokan, y me pareció bien, o no tan bien, bueno, pero eso es un tema personal. Sí, sí. Y después otros que decidieron hacer otra línea de Shorin, y eso sí me pareció bien. Y otros que decidieron, yo qué sé, crear su propia organización, no sé, digo, bueno... Sí, sí, no importa. Pero de todas formas, yo creo que en esa época, así como por ahí vos empezaste que te gustaban las películas también, aparte de que te gustaba, como comentaste, el tema de la pelea en sí, digo, yo que empecé bastante después, yo empecé porque me acuerdo, en la casa de un amigo, en VHS que había alquilado, Karate Kid 2. Empecé a ver la 2, antes de la 1. Y me encantó, y después veía las películas de Ninja y de Chuck Norris y no sé qué. Y quería hacer taekwondo, porque me gustaban las patadas. ¿Viste? No tenía ni idea de nada. Imagínate que si yo empecé a los 8 años a practicar, y esto es anterior, entonces no tenía ni idea de nada. Y mi padre me dijo, no, porque vos te pasás peleando con tu hermano, y si aprendés estas cosas, después lo vas a cagar a patadas todo el día. Así que vamos que te voy a llevar a un dojo de Aikido. Y me llevó al dojo de Cela, ahí en Salterain. Sí, sí. Tenía uno en Rivera también. Sí, pero el de Salterain me quedaba cerca porque yo vivía ahí en Charrúa y Magallanes. Okay. Entonces me quedaba 10 cuadras caminando, ¿viste? Y justo me chocaba con el horario de las clases de inglés. Entonces mi vieja dijo, no, inglés es más importante. El año que viene vemos cómo están los horarios. Y justo empezó karate en la escuela. Y dije, bueno, vamos a hacer karate. Y ahí estaba con Sergio Nogueira. Pero a lo que voy es que el inicio mío, mi interés principal era lo que veía en la tele. Y así como en esa época tuya, también hay gente que entraba por otros motivos. Pero hoy la gente, yo creo, cuando ingresa a un dojo, ya hay muchísima más información. Tanto sí, pero existe internet. La gente no se informa, no te confunda, la gente se informa mucho menos que antes. Ahora hay tanta información que la gente lee titulares nada más. Bueno, y sí, los también. titulares generalmente no son reflejo de la realidad. Hoy la gente entra en karate por la parte deportiva, básicamente. También, sí. Y sobre todo por una falsa mentira, por algo que ya conversábamos antes, en más de una oportunidad, o sea, con aquello de que, no, porque yo quiero que usted le enseñe responsabilidad, ética, papi. Eso me pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. La gente, no, porque yo se lo dejo acá a mi hijo porque yo quiero que él sea responsable. No, pero escúcheme una cosa. Esa es tarea tuya, papá. Yo te puedo ayudar, pero, a ver, eso es un tema del hogar, digo. Y creo que también empezó por eso, y no, esa no es la verdad. Lo que pasa es que muchos dojos también así lo promocionan, ¿no? Y lo promocionan así, porque el karate se convirtió básicamente en un negocio, un business. Y como tal tiene que tener marketing. Es decir, si al karate le sacáramos la hipocresía y la mentira, quedaríamos muy poquitos practicando. Puede ser, sí.
¿no? Acá hay mucha hipocresía. Acá hay que decirlo políticamente correcto. Yo por eso me quedé eh, a través del tiempo, ¿no? Yo tengo muy pocos alumnos. Si lo bien los tengo desparramados por muchos lados, tengo muy poquitos alumnos y no quiero más tampoco. Eh, eh, ¿Qué pasa? A mí me rechina tener que decir, oh, mirá qué bien aquel, mirá qué bueno eso, mirá qué bárbaro. Si no pienso eso, prefiero no. A mí me Sí, claro. invitan a un montón de lugares y no voy porque, ¿sabes qué? Me convierto en un crítico y no quiero ser un crítico, que cada uno haga lo que quiera. Y sí, Si se siente feliz, que haga sí, lo sí. que quiera. Entonces, prefiero decir, no, mirá, no puedo, o prefiero eso. Honestamente, y a esta altura de mi vida, ya pasado de año, me he vuelto más cascarrabias en ese aspecto, o más receloso. Menos permisivo de ciertas cosas. Totalmente, no. Fui muy permisivo. Hoy por hoy, son pocos los alumnos que he aceptado en los últimos años. Debo reconocer que he tenido buenos aciertos en un montón de gente. Pero siempre han entrado con la premisa mira, si es una cosa, esto es así. Me parece bárbaro que quieras aprender, yo te voy a tratar de enseñarte, pero si no me gusta algo, te voy a decir que te vayas. Y bueno, eh, yo no digo que esté bien, es mi forma de ser simplemente. No, ¿Ah? pero justamente yo creo que es algo que hoy por hoy hace falta. Eh, a ver, hay muchas formas de verlo, ¿no? Si te pones a pensar, yo entiendo que por ahí mucha gente es extremadamente permisiva con los alumnos porque no quiere que se vayan. Porque la oferta es tan grande y cada vez más grande, porque yo me acuerdo la primera oleada de gente que se fue de karate en mi memoria, es cuando en Uruguay empezaron a pulular los dojos de taekwondo. Y era, o sea, el mercado que era de karate era así, y ahora es taekwondo. Y después empezó a haber, no sé, los de full contact y eh, kickboxing. Y después empezó el tema de, ahora mucho más reciente, por supuesto, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Krav Maga. Entonces, la oferta es cada vez más grande, que para mantener los dojos mucha gente termina siendo súper permisiva, mucho palmadita en la espalda a los alumnos, para cuidarlo y que no se les vayan. Y Yo no tengo qué sé dojo. yo. O sea, Yo enseño en un parque acá enfrente de mi casa y ahora en invierno enseño en un sótano. y sí. Digo, a mí me pasó en Chile, yo enseño a mi manera. Y si no te gusta, y mira, hay un montón que. Porque yo no estoy dispuesto a ceder lo que a mí me enseñaron. Puede que no lo transmita de la mejor manera, puede que no sea el mejor instructor, puede que no, que de hecho dudo que lo sea. eh, pero trato de hacerlo de la forma lo más sincera posible, bajo los conocimientos que tengo, que pueden estar errados o no, o los conceptos que tenga pueden ser errados o no. Pero en lo personal intento eh, transmitirlo de esa forma. Y si no te gusta, y mira, querés algo más fácil, o querés algo diferente, o querés más competencia, querés ser campeón, mira, anda con aquel que se dedica a eso. Yo no hago eso. ¿Me entendés? Y hay gente que le gusta y hay gente que no. Hay gente que lo respeta y hay Sí, gente que no. hace ya unos cuantos años, y te estoy hablando hace como 20 años, Ujú. tomé la decisión de decir, bueno, es una cosa, yo hago karate para mí, primero. Y en el trasiego ese de que hago karate para mí, por ahí, si estás en mi sintonía, te enseño. Y de esa manera soy feliz, soy muy feliz. Eh, También opté aquello de que si el karate no me hace feliz, tengo que dejar de hacer karate. Bueno, yo varias veces he conversado con amigos y vamos a decir el pecado en el pecador, porque es alguien común y después en privado yo te comento y cuál era la interna de este caso puntual. Pero le tuve que decir, loco, escuchame una cosa, vos querés organizar esto. eh, Te está trayendo más dolores de cabeza que satisfacciones. Eh, ¿Por qué no te dedicas a tu dojo, a tu gente, a tus alumnos que te siguen y te bancan toda esta locura? Pero
te estás volviendo loco y te estás amargando por situaciones que son externas a vos, son cosas de federaciones, de organización, de esto, aquello, lo otro, que no te aportan nada en tu karate, ni en tu dojo, ni en tus alumnos, ni en tu vida. Pero por querer cumplir con esto, y hacer esto, y participar de acá, y estar allá, y no sé qué, te estás enloqueciendo. Y te estás amargando. Te está quitando energía. Algo que no te da fruto. Déjalo de Mira, lado. Correte. Y, no, pero si yo no lo hago, no lo hace nadie. ¿Qué te aporta? Te está aportando más amargura y más disgustos que satisfacciones. Karate es para disfrutarlo, no te sirve esto. hay mucha gente que todavía no entendió que cuando vos querés abarcar mucho, vas a apretar poco. Y que acá no se puede tener el poder de nada. Este es el poder de la nada. O sea, vos podés tener poder sobre vos mismo, pero sobre nadie más. Uh-huh. Es decir, tus alumnos son como, salvando la distancia, como tus hijos, son hijos de la vida. Uh-huh. Es decir, vos los engendraste, pero realmente, más allá de la educación que vos les puedas dar y de todo el amor y el cariño, después van a tomar sus propias decisiones. Y si vos, a ver, obviamente cuando me deja un alumno yo me amargo mucho, sobre todo si es una persona a la cual yo a ver, hay un momento en que el alumno deja de ser solamente tu alumno y pasa a ser tu amigo. Y cuando por X razones de la vida esa amistad se ve truncada, se pierden dos cosas, el alumno y el amigo, Sí. o el maestro y el amigo. Entonces, hay que tener muy claro ese tipo de cosas. Hace poquito, muy poquito, ahora 2 meses más o menos, un muy buen alumno, me escribe y me dice: Sensei, mire, siguiendo sus consejos, quiero seguir mi camino, no sé para dónde voy a ir, pero hay algo que no me está convenciendo. Le digo, bueno, me parece perfecto, me parece genial, me parece que te vas por la puerta grande y como las puertas están abiertas para entrar y para salir, o sea, hoy te vas y mañana si considerás que querés volver. Y me parece que eso está bueno. Y después hay otros que deciden irse por la ventana. Y entonces, a ver, el ser humano es un ser extraño, es decir, actúa de manera extraña, y trato de no analizarlo demasiado porque tampoco soy un psicólogo y creo que la misión de un karateca no es ser un psicólogo, es practicar karate. Sí, es que muchas veces nos terminamos, cuando estamos frente a un dojo, nos terminamos transformando en profesor, padre, psicólogo, maestro, consejero espiritual, y la mar en coche, ¿viste? Es una situación complicada a veces, sobre todo Pero no cuando hay estamos gente... capacitados para eso, No. No estamos capacitados para eso, estamos capacitados para enseñar karate. Sí, y a duras penas Y para algunos de seguir nosotros. aprendiendo, pero ahí va. Estamos capacitados para enseñar karate sin dejar de seguir aprendiendo. O sea, porque el día que dejamos de aprender, ya no tenemos derecho a seguir enseñando. No, es que aparte entonces, es un tema de la naturaleza, o sea, vos estás transmitiendo y tus alumnos están aprendiendo y llega un momento que si vos no seguís aprendiendo, no tenés nada que enseñarles. Porque ya... A ver, no, mira, yo pienso una cosa que hay muchos que lo dicen y por eso yo hablo de hipocresía, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo quiero que mi alumno sea mejor que yo y nunca va a ser mejor que yo, va a ser distinto a mí. Sí. Es decir, mejor que yo no tiene sentido, porque mejor que Gerardo Válvez solamente puede ser Gerardo Válvez. Es claro. Entonces, yo voy a enseñarles a mis alumnos todo lo que pueda, o todo lo que estén capacitados para aprender, o todo lo que yo esté capacitado para enseñar. Y ellos van a asumir aquello que estén capacitados, ellos mismos, para crecer. Entonces nadie va a ser superior a mí, solo yo puedo ser superior a mí. Entonces, ese concepto de no, porque yo quiero que mis alumnos sean mejor que yo, esa es una mentira, es una hipocresía estúpida, es un dicho marketinero que no tiene ningún asidero, que se cae por sí mismo, ¿entendés? O sea,
El que me diga que quiere que su alumno le gane, me parece que es totalmente falso. En mi criterio, digo, que puede haber quien lo piense así y que lo crea así y esté convencido de que así va a ser, y nunca va a ser así. De plano, nunca va a ser así. Sensei, ¿qué quiere decir? El que nació antes, ¿verdad? Sí. Y vos nunca me vas a alcanzar a mí. ¿Cuántos años tenés, Matías? 41. 41. Yo tengo 61. Cuando vos tengas 61, si yo vivo, voy a tener 81. ¿Cuándo me vas a alcanzar? No. ¿Verdad que es imposible, no? Entonces, ¿por qué se insiste con ese tipo de frases que no sé si las dijo quién? Capaz que algún chino las dijo, no sé, no tengo idea. Pero que no tienen asidero, ¿entendés? O sea, si yo sigo entrenando a mi nivel, a mi forma, yo voy a seguir creciendo. Y vos, es que la única forma es que no hay forma de que me No, alcances. y Porque aparte, lo que es mi experiencia no la vas a tener nunca vos. no, y aparte es que va justamente de la mano de eso, de las experiencias de cada uno, por un lado, y las condiciones que tiene cada uno. Exacto, ¿Me digo. entendés? O sea, vos lo habrás visto en infinidad de casos. Vos tenés el alumno esforzado, que es el que le cuesta, que es el que normalmente a la larga es el que termina siguiendo, practicando, por lo menos en mi experiencia y el virtuoso, el que le corregiste y pa, enseguida la agarró, el que es una esponja y aprende y absorbe, ese normalmente se aburre rápido y en el mediano plazo termina abandonando. En mi experiencia, Capaz que yo soy una excepción. Yo tengo unas condiciones, siempre tuve unas muy buenas condiciones, tengo una elongación total, y aparte tengo memoria, y aparte entrenaba 7 días a la semana y continué. Digo, eso tampoco es una norma, no es digo. una norma. De hecho, yo me considero dentro del grupo de los virtuosos porque lo que me enseñan más o menos lo agarro rápido, pero también eso me hace vago en cierto sentido, porque yo valoro muchísimo a la gente que agarra y ves que le cuesta, que tiene sus limitaciones. Sí, no, Y eso los sin lugar a tipos dudas. se ponen así y le dan y le dan y le dan hasta que termina saliendo, lo que a mí me sale bastante más rápido. Entonces yo envidio esas ganas de seguir. ¿Por qué? Porque yo no las necesito en términos normales. Usualmente me cuesta mucho menos adaptar cosas, correcciones o cosas nuevas. Y en ese sentido me considero un poquito una excepción, porque normalmente a largo plazo el que continúa es el esforzado. Por lo menos en mi experiencia, en lo que fueron mis compañeros y después mis alumnos. El que continúa es el que tiene objetivos, no el que... Esto es como, mira, yo en la competición aprendí una cosa. No podés ganar si no tenés una táctica y una estrategia. Uh-huh. No podés ganar. O sea, si vos entras a una pelea, A improvisar. a ver qué pasa, a ver qué pasa, y a ver qué pasa puede ser que ganes o que pierdas. Ahora, si yo tengo un objetivo, puede ser que gane y que pierda, pero voy a perder y ganar con un objetivo. Voy a trabajar para hacer eso. No va a ser una casualidad o una suerte. No, yo voy a trabajar para eso. Entonces, el que continúa en karate, como en cualquier otra actividad de la vida, es aquel que tiene un objetivo y que trabaja para ese objetivo y que es consecuente con ese objetivo. Podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo, pero eso es un tema de identidad personal. Uh-huh. Pero sin lugar a dudas que no tiene objetivos y bueno, va a buena de Dios, a lo que salga, Y yo no creo en eso. Yo aprendí en la competencia de que si quería ganar tenía que perseguir un objetivo. Y en karate también tenía que perseguir un objetivo. Por eso fui a Okinawa. Por eso vi lo que había y por eso traté de aprender lo que había, que no era lo que me estaban enseñando. ¿Estás hablando en el paso que diste en el 94? Sí, sí, exactamente. Volvemos ahí, porque justamente veníamos con tu historia y trayectoria y las idas y vueltas, y quedamos en que en el año 94 por ahí desembarcaste en Okinawa. Sí, ¿Cómo fue esa llegada a Okinawa? ¿Con quién fuiste? ¿Fuiste solo? ¿Fuiste con un grupo? Fui con 2 alumnos, uno de ellos que sigue, que está en este momento en Cataluña, que
está próximo a abrir su dojo en Cataluña, Gustavo Espínola. Ujú. Que era muy jovencito en ese momento. Y fue muy mala la experiencia de llegada a Okinawa porque nadie nos iba a recibir, porque ni Oscar ni Benito Giga estaban afines a que fuéramos. La gente. ¿Sabes lo que pasa? Que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, si nadie ve otra cosa, vos seguís siendo un fenómeno. Cuando otros van, por ahí tu reinado empieza a trastabillar, ¿no? Sí, sí. No quiero contar muchas cosas de esa experiencia. Ujú. Voy a tratar de hablar de lo positivo. Lo Sí, sí, por positivo que supuesto. vi es que vi el Kyudokan en su estado más puro. Lo vi con gente que era alumno de Yochoku Higa. Tuve la suerte de conocer a Yochoku Higa. Creo que fui el último occidental en verlo con vida, porque en ese mismo año fallece. En una época donde no era común ir a Okinawa, porque ahora No era están los Karate absolutamente. Tour y hay un montón de gente que va No. muy A ver, hubo gente que frecuente. fue en la década del 80. A ver, sacando a los norteamericanos que están ahí desde el año Sí, sí. 45, digamos que algunos occidentales fueron en la década del 70, otros pocos fueron en la década del 80 y otros pocos en la primera mitad de la década del 90. ¿Y por qué digo la primera mitad? Porque después en el año 95 se hace un pretorneo mundial de Sí. karate okinawense, que todavía no se inaugura oficialmente el Budokan. En el año 97 se inaugura oficialmente el Budokan. Hay 1.600 personas que van de todo el mundo a Okinawa y ahí se abre después lo que vendría a ser el boom del karate de Okinawa, ¿no? A ver, dame un segundo, mira, para. Ahí está. Está bueno ese. Esta es la revista que sacaron del Mundial, si no me equivoco, del 90. Yo no me acuerdo si fue el 95 o del 97. Ese creo que es del 95. A ver. Yo tengo la del 97, no es esa. Ah, está, ok. Entonces, es de este. Acá está el póster. Ahí va, exactamente. Ahí murió uno, Ah, sí, en Kumite, ¿no fue? en Kumite. Sí. Sí. ¿Vos salís acá, no? Porque te busco y lo mostramos a la gente. Porque salen No un me montón de acuerdo. karatecas. Puede ser, no la tengo esa yo. Puede ser. Esta la conseguí en Shureido, ¿eh? Sí, mirá. De casualidad. Yo tengo Mira. la otra, la tengo. Yo regalé el otro. Mirá, Yureido. Yo regalé la del 97, la regalé y después la pude bajar por internet, pude bajarlo. Después, si querés, te la paso. Ah, dale, por favor. Y esto después te lo escaneo y te lo paso. Fenómeno. Y porque tiene. A mí me resulta como muy interesante ver un montón de senseis que conozco al día de hoy y que Ajá. acá eran unos pibes. Claro. ¿Me Bueno, entendés? yo tenía pelo también. Hay No tenía sensei. mucho, ojo, no tenía mucho, pero tenía una colita y tenía el pelo largo. Acá ve gente, mirá, qué sé yo. Por decirte algo, acá tenés a. Después Mirá, te paso ahí un está video haciendo. Yagi, de bigote. Mirá. Mirá, Sí, sí, tenía sí, pelo sí. negro todavía. Sí, ahí Este, está, veo a Sakamoto sí, también. está Sakamoto que tampoco tenía pelo, pero ese nunca tuvo pelo. Yo con Sakamoto nos fumábamos los cigarros afuera del Mundial de Egipto. Pero mirá, ves, acá tenés Mirá, Eiichi Miyajira, Miyagato, Nakasato, Heisuke, están todos. sí, Nakasato, sí, Está, esto después te lo escaneo mirá, mirá, después te lo escaneo y te lo paso. Uehara Seikichi. Están todos. Y hay de los sensei de ahora. ¿Vos ubicás a Tsuha de Shorin-ryu Kyokai? No, Bueno, capaz que si lo veo, sí. ahora tiene pelo totalmente blanco, pero es este que está acá. Sí. Es interesantísimo para mí ver. Yo te paso la otra. Incluso te voy a pasar un video que se hizo, que estoy haciendo con colita, por eso quiero que lo veas. Quiero ver eso. Que estoy haciendo Pasai yo, creo que era, sí, que hacíamos todos juntos Pasai yo. Bueno, y te decía que ahí vi por primera vez el Kyudokan en su estado más puro, y aprendí muchísimo.
Tuve una persona que me sirvió de traductor, que era el cuñado de Oscar Sensei, Ishimine-san, y él fue el que me dijo, anote, yo le traduzco y usted anota todo lo que le dicen los sensei porque no se lo van a volver a repetir. Y así fue que lo hice, y eso me sirvió de mucho. Prácticamente entrené con todos los alumnos de Yuchoku Sensei, salvo con Minoru Sensei, que en ese momento entrenaba para él, pero no daba las clases. Y todos ellos me enseñaron muchísimo y aprendí mucho de lo que era la técnica más pura del Kyudokan, cuál era el concepto de que Yuchoku Sensei tenía de la técnica y de la... Y cómo el Kyudokan dentro de lo que es el Kobayashi es una isla, porque tiene un montón de cosas que son propias de Yuchoku Sensei por haber sido maestro de Nahate. Y ojo que digo Nahate y no digo Goju-ryu. O sea, él era maestro de Nahate, cuando todavía el Goju-ryu no existía como tal. No. Porque Joyu Miyagi era tío segundo de Yuchoku Sensei. Y a su vez, yo creo que Sensei Yuchoku, Dai Sensei, creo que era un iluminado en algunas cosas. También te puedo decir que era una persona que no era fácil, para nada. Y era muy controversial en sus declaraciones. Básicamente, lo políticamente correcto no existía en su vocabulario. Y eso también, bueno, le costaba un poquito la resistencia de otros sensei que él consideraba que eran un poquito más livianitos en la enseñanza. Pero bueno, eso es otra historia que no es para tampoco publicitar. Si algún día querés te la cuento personalmente, pero no para publicitar. Pero bueno, me sirvió muchísimo y también me sirvió para ver cuál era la historia entonces cuando volví. Porque cuando volví, Oscar me dijo, Okinawa es Okinawa y acá es acá. Como diciendo, lo que aprendiste está fenómeno, pero esto es otra cosa. Y entonces yo tenía que partirme también y decirle, bueno, a mis alumnos, ok, vamos a aprender esto, pero cuando venga Oscar o cuando nosotros vayamos, hacemos lo que dice Oscar. Y eso lo aguanté hasta el 2013 más o menos, hasta el 2012 más bien. Ya en el 2012 en San Luis, que se hizo el mundial de Karate Kyudokan de la línea de Oscar, fue como que reventé y exploté ahí y tomé la decisión de abrirme de Sensei Oscar. En el mejor de los términos, le debo muchísimo. O sea, yo tuve dos grandes maestros. Tuve muy buenos senpai, pero tuve dos grandes maestros que fueron Brickman y Oscar Sensei. Pero... ¿qué decirte? No era lo que yo quería seguir enseñando y no era lo que yo quería que ellos vieran realmente del Kyudokan. Y entonces tomé la decisión de abrirme y me abrí primero de Oscar y recién después fui a Okinawa otra vez a hablar con Minoru. Y después de una semana más o menos, Minoru me acepta como alumno directo. Y ahora, bueno, hasta ahora. Y he viajado 1 o 2 veces por año a Okinawa directamente a entrenar allá. Nos hemos encontrado allá. Nos hemos encontrado allá. En realidad trato de ir con mi señora cuando no va nadie, y con mis alumnos también. He tenido 2 oportunidades, 2015 y 2017, de llevar un grupo grande de alumnos. Y si no, viajo con mi señora. Es que vos sabés que a mí me pasa lo mismo. Yo fui una vez que me gustó por lo pintoresco, pero para la fecha de 25 de octubre, Día Mundial de Karate, que sí, es pintoresco y es muy bonito y todo, pero para practicar es una cagada, porque los dojos están llenos, los hoteles es difícil conseguirlo, los sensei no te pueden dar mucha bola porque están que van de un evento a otro, dojos que tenés que entrenar por turnos, porque no entra todo el mundo en el dojo. Entonces, ¿sabes qué? La mejor época que fui fue ahora en enero, el año pasado. Sí, si no en mayo. Enero, en que abril, es invierno mayo. Y no hay nadie. Sí. Y aparte el invierno de Okinawa
andás de bermuda en manga corta igual, o sea. A veces. Yo he ido también en febrero y a veces. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Ahora tengo que tratar de ir cuando se puede ir a la playa, porque si no mi mujer me va a matar. Vos sabés que Sí, yo debo la tener última... Sí. 10, 12 viajes mínimo a Okinawa. Nunca fui a la playa. Mm. Es Sí, más, yo he ido... en el Me penúltimo encanta viaje aparte, recién pero pude ir a bueno. conocer el acuario. Yo siempre así, karate, 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 karate cuando voy a Okinawa. Ah, bueno. Yo me acuerdo cuando vos no habías ido nunca todavía y yo te contaba y vos me decías, cómo te envidio, sana envidia. Y te Sí. digo, bueno, ya vas a tener más que oportunidades. Mirá vos ahora. Vos vivís en Japón, yo vivo en Canadá. Sí, pero bueno, ahora no podemos ir tristemente. Espero que pronto nos podamos juntar La verdad que y sí. podamos compartir, como ya hemos compartido, tanto acá en Tokio como en Okinawa. Yo primero tengo que ir a visitar a mi hija, que ya hace un año y medio que no la veo. España, Ella ¿no? vive en España. Ajá. Y después tengo que ir por otros lados también a ver, vamos a ver, dentro de Europa y dentro de España también, ¿no? Pero bueno, en principio lo que más me interesaría es ir a ver a mi hija, que aparte vive en una isla hermosa y en la cual también viví, que es Tenerife. Ujú. Y después, bueno, sí, después el otro viaje tendríamos que ver para poder ir a... Aparte de los 80 años de Minoru son el año que viene también, entonces Ah, también me gustaría ir. Es un 80, 84. Yo tuve los 84 de Yuchoku Sensei ujú. y, y, y son importantes, son importantes. Sí. Sobre todo porque uno se va acercando también a esa edad, ¿no? Te falta todavía. Bueno, sí, pero Pero mira que bueno, no te creas. si Dios quiere y la ciencia acompaña, Ujú, vamos a poder salir un poquito de la pandemia. Hablando de pandemia, ujú. ¿cómo, y que nos va a permitir viajar, ¿no? ¿Cómo estás manejando hoy por hoy? Porque yo veo que para mí tiene un doble efecto interesante, ¿no? En los dojos locales, con la gente que está cerca, la pandemia te distancia. Pero con los dojos remotos que estás distante, la pandemia los ha acercado. Sí, 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 sí. Ha permitido tener por ahí, claro, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tener clases de forma virtual, digamos. No, para nada. Y, Yo me no es, resistía, pero sin duda no es lo llegué a la ideal, conclusión de que pero sin- estando obligados a hacerlo, porque no hay otra opción, tenemos más contacto con la gente distante, ¿no? absolutamente, absolutamente. Mira, cada 15 días doy una clase para el grupo. Eh, Vos sabés que yo tengo un grupo de dojos, Ujú. y tengo alumnos en distintas partes y bueno, creo que es la única forma que yo tengo de verlos a todos juntos y de poder hacer ¿Haces algo una clase única para todos tus grupos o haces para todos los clases grupos. divididas según cada grupo? No, 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 no. No, no, no. La idea es que estén todos Que juntos, estén todos juntos. sí. No, Y pregunto porque hago hay gente una. que le resulta muy difícil de manejar cuando tiene demasiada gente en una pantalla chiquita, ¿viste? Bueno, yo lo hago en una televisión grande, entonces los puedo ver a todos. Ah, ok, ok. Y me cuesta un poco porque tengo gente que le tengo que hablar en inglés y Mm. gente y ahí vivo terrible, ¿no? Si no tengo algún alumno que me ayude ahí, que le haga las traducciones, porque aparte tengo un problema, yo trato de explicar demasiado. Y sobre todo, trato de explicar demasiado cuando doy presencial la clase, imagínate cuando la doy a distancia, trato de explicar más. A distancia tenés que explicar más sí o sí, es complicado. Entonces se me complica bastante, ¿no? Eh, pero sí, es verdad, me ha acercado un montón de gente que todavía no conozco, que tengo que ir a conocer. O sea, tengo gente en La Pampa que no conozco, la estoy conociendo o sea, conozco al instructor principal de La Pampa, ¿no? Sí, sí, Pero claro. no conozco a muchos de sus alumnos que son excelentes. Este, y bueno, es un poco eso, ¿no? Es decir, tratar de llegar a todos, mostrarle lo que es, y sobre todo sacarle de la cabeza lo que no es. Em, y bueno, mi trabajo hoy por hoy dentro de lo que es el Kyudokan a nivel internacional es tratar de mostrar el Kyudokan. Por lo menos aquello que yo conocí, que yo viví, que yo experimenté, que me convenció definitivamente,
y yo hablo de esto desde un punto de vista muy personal y por eso no quiero que nunca nadie se ofenda. Es decir, yo creo que uno encuentra lo que quiere encontrar y debe ser feliz habiéndolo encontrado. Lo peor que puede suceder es nunca dar un paso atrás, porque como hace tanto que estoy haciendo esto ahora, cambiar o hacer... Sí, no es mi caso personal. Pero, a ver, es como las relaciones humanas, o hasta un matrimonio lo podés igualar. O sea, si la cosa va mal y estás sufriendo más que disfrutando de una relación, y es mejor decir, mira, hasta acá llegué y voy a agarrar este otro camino. Karate, como decías vos antes, es como la vida misma. Es exactamente como la vida misma. Si no estás conforme, si no estás de acuerdo, si no estás contento, si no estás disfrutando de lo que estás haciendo, por costumbre, no sirve. No conduce a nada, no conduce a nada, no deja nada, son magras experiencias y uno dice, de las magras experiencias uno aprende. Sí, es verdad, aprende que no tiene que volver a repetirla, pero no avanzás, simplemente reconoces que fue una mala experiencia, pero no diste un paso adelante. Yo pienso que las experiencias tienen que servir para dar un paso adelante. En el karate sucede exactamente lo mismo. Si yo vivo de malas experiencias, mi avance va a ser más que limitado, va a ser muy pobre. Y sobre todo, si no puedo transmitir esas experiencias para que otros las absorban, las tomen, no como experiencias propias, sino como métodos para seguir y como trampolín para seguir, entonces se convierte en algo totalmente inocuo. Yo creo que el karate, que el docente en cualquier área, ¿no? En cualquier área, absolutamente, tiene que ayudar a razonar. Sí. O sea, si no lográs razonar lo que estás haciendo, el karate no es un dogma. La religión es un dogma, pero el karate no es un dogma. Me hiciste acordar mucho a mi época del liceo, en el secundario. Me acuerdo que en tercer año tenía una profesora de física. Y la profesora, lo único que aprendí era a despejar fórmulas. O sea, te daba la fórmula y te decía, créeme por axioma, esto es así. Y ella te hacía un triangulito, entonces vos ponías así y te decía, tapá acá y así despejás. Y es lo único que aprendí, a tapar con el dedo y despejar la fórmula, porque de física no aprendí nada. Era totalmente mecánico, te aprendías las fórmulas de memoria y sacabas 12 en el escrito. Y en cuarto año tuve un profesor totalmente diferente, que el loco, por ejemplo, para explicar la teoría de ondas, venía y vino con uno, no sé si te acordás, eso que era como un juguete para niños, que era como un rulo así, entonces hacías así, y lo estiró, hizo así, y generó una onda que fue, pegó en el otro lado, rebotó, y dijo, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Por qué creen que se dio esto? Bueno, hizo así, explicó toda la parte mecánica y dijo, bueno, entonces esto sería igual a esto, ¿no? Sí. Ah, y entonces esto cómo sería, de esta forma, sí. Ah, bueno, fantástico. Y el tipo te hacía razonar, te hacía pensar en base a algo físico, te mostraba, y en base a eso vos sacabas la teoría, y en base a eso después resolvías los ejercicios. No te enseñé, la profesora anterior te enseñó, esto es así, créanme. Y el tipo te hacía deducir a vos la fórmula para que veas que tiene un sustento en la realidad. Yo creo que es exactamente lo mismo que vos estás diciendo. Mira, cuando yo estaba en tercer año de liceo, tuve un profesor de historia, un muchacho joven chino de descendencia china, se llamaba Luis Eifong. Hacía Aikido. Sí, yo lo conozco de nombre. No lo conocí en persona, pero lo conozco de nombre. Y ese profesor de historia me hizo amar la historia, como Bigman me hizo amar la historia del karate. Porque él me dijo, mira, por eso te digo que hay frases que son las que realmente... De repente no es tanto la trayectoria, sino determinadas frases que son las que marcan como mojones tu camino, ¿no? Y él dijo, mira, nosotros los profesores de historia decimos lo que sabemos, pero muchas veces no sabemos lo que decimos. Y ese juego de palabras tan ambiguo, a mí me dejó claro de que cuando yo escuchaba algo, leía algo de historia, tenía que manejarlo con mucho criterio.
Y entonces tenía que razonar eso. Y de la misma manera lo hice con los katas, con las formas, con los bunkai, es decir, había que razonar. Una de las cosas con las que yo siempre peleo, o peleo conmigo mismo, y por eso es cuando veo un kata donde el bunkai es una cosa literal. Es algo literal al movimiento que vos haces en el kata, Sí. lo trasladás directamente a un trabajo con 1, 2 o 3 personas. Y eso es algo totalmente irreal. Pero hubo un sensei en Okinawa que me explicó que los katas eran muchas peleas en una sola pelea conjunta. O sea que no era una pelea, eran muchas peleas. Cada una de esas peleas podía tener una interrelación. ¿O no? O no. Y que en los katas había muchos momentos que eran transiciones, que era para conjugar un lado con el otro, pero que no necesariamente tenían que ser explicitados, porque con que solamente uno se resolviera, el otro también se resolvía y no era necesario tampoco explicarlo. Entonces, ese tipo de cosas, hoy yo no escuché a nadie que las haga. O se van al extremo donde no se puede identificar el bunkai con el kata, sí, o hacen el kata tal cual, o hacen el bunkai tal cual lo es el kata. Entonces, no hay un razonamiento. Sensei Yochoku Higa decía que el karate, que no es lógico, no es karate. Sí, algo así me decía, que seguramente lo conociste, Miguel Coraglio, que claro, decía, sí, por supuesto. Si te querés rascar la oreja, vas a hacer así, no vas a hacer así. Exactamente. Entonces... Sí, vos sabés que esa es una expresión de Joe Miyazato que tú, no sé, creo que no lo conociste. En persona no. Ok, sí, esa siempre decía esto o hacía esto. Esa era muy de él. Pero te hace sentido y es lógico. Digo, por supuesto que... Y karate... Es que la historia es esta. Si vos tenés que hacer un doble salto mortal, a ver, no es aplicable para una persona como yo, que ya tengo 60 años. Digo, ni tampoco, y si no tenés condiciones, aunque tengas 15, digo, tampoco lo vas a hacer. O sea, es decir, el karate no fue elaborado para ser complicado. Los complicados somos nosotros. Fue elaborado para ser efectivo y obedecer ciertas cosas. No. De hecho, el karate, si te pones a ver, se hizo bonito en Japón. El karate no es lindo, porque pero absolutamente es lindo. Karate de Okinawa, cualquiera de los estilos, cuando está bien hecho, vos lo mirás y no es atractivo a la vista, no es vistoso. No. Es más bien visceral, igual que el kobudo, o sea, es más bien visceral, no es algo artístico. Como por ahí puede ser el arte marcial chino, que si tú ves los katas que tienen, son bonitos a la vista, son artísticos, son acrobáticos en algunos casos. Karate no es así, se hizo así en Japón. Los okinawenses son personas prácticas. Primero tenemos que analizar al individuo que crea el karate, o el ti, sí, o el Toudi, que es la mezcla del ti y el Chuan Fa. Un poquito, vendría a ser un poquito más así, ¿no? Ellos eliminaron todo lo superfluo, todo lo que no tuviera una validez práctica, la eliminaron. Hoy no son identificables muchos kata en China. Bueno, algunos ya ni siquiera existen en China, pero algunos ni siquiera son identificables, aunque tienen la misma herencia común, la misma incidencia en común. Porque los okinawenses se lo sacaron, le sacaron todo todo, lo dejaron pragmático y le sacaron todo lo que era subjetivo. Claro. Los chinos están basados en una observación muy filosófica y los okinawenses no tienen esa filosofía para nada. No. El camino de la mano vacía es una creación moderna, totalmente moderna. O sea, eso de la mano vacía. El okinawense te agarraba una piedra y te partía la cabeza. Entonces el kobudo, como tal, o el kobujutsu o el tiwa, era justamente tomar lo que tenías a mano y hacerlo de eso un arma. O sea, yo no conozco históricamente ningún maestro de Okinawa, ningún maestro verdadero de Okinawa, que no haya manejado un arma. No conozco, no existe. No existe. Entonces el camino de la mano vacía es un cuento chino, valga la expresión, ¿no? Cuando me dicen, no, porque karate es karate, kobudo es kobudo.
Digo, no podés separar dos cosas que son de la misma, que son la defensa civil o la defensa militar, no Sí, lo que importa. pasa es que yo creo que ahí la Sobre separación todo, se ha dado en perdóname, forma moderna a se ha efectos dado por la carencia de prácticos. conocimientos históricos que tiene la gente. O sea, el reino de Ryukyu se forma de la guerra, de la guerra de las tres montañas, o de los tres Sí, reinos. que después los ¿Y qué te cree que unifica. peleaban? ¿Con qué peleaban? ¿Se tiraban besos? ¿O se agarraban a piñazos? Es decir, cuando Satsuma invade en 1609 Okinawa, Okinawa tenía cañones. Cañones portugueses que Sí, tenían 200 años, que eran muy viejos, que estaban hechos, que pero pero los tenía. y tenía mosquetes también. Sí. Cuando se dice que en 1429 el rey Yotai hace el edicto de no armas de fuego, vamos a entendernos. No dice que no tenían katanas, o que no tenían lanzas, o que no tenían palos. Mm. Cuando se hace el cuento ese de que en una villa existía un cuchillo en el medio y entonces ese era para cortar para que la gente comiera. Eso es una mentira, eso yo no sé quién lo inventó porque no está escrito en ningún lado. Está bien que hay muchas cosas que no están escritas en ningún lado porque la transmisión era oral y por sobre todas las cosas porque después de la Segunda Guerra Mundial Okinawa quedó plana y la mayor cantidad de documentos se perdió. Pero de Sí. cualquier manera, un poco la lógica, un poco hay que utilizar la lógica. Que Okinawa era el punto de partida comercial de toda Asia. Había piratas chinos, indonesios, japoneses. ¿Y cómo hacían los okinawenses para poder asegurar que el comercio, asegurarle a China que el comercio con Xi'an iba a ser seguro? ¿Cómo lo aseguraban? Valga la redundancia y Ujú. perdonando la expresión. Tenían que tener un elemento militar que pudiera decir, bueno, miren, acá si vienen los piratas japoneses, nosotros le vamos a dar caña, y si vienen los piratas chinos, le vamos a dar caña, y si vienen los piratas birmanos, le vamos a dar caña. Entonces, es decir, ¿por qué nos mintieron tanto con relación a eso? A ver, si a mí no me hubiera gustado pelear tanto, capaz que me hubiera dedicado a hacer catecismo. Capaz que sí. Digo, pero porque me gustaba pelear me metí en esto, y si no me hubiera metido en boxeo, como te dije, que tiré los guantes en el Boxing Club Palermo con Artiguitas Palma, como tantos otros, digo. Entonces, digo, a ver, es un tema de lógica y racionalidad. La historia hay que también racionalizarla, sacarle el romanticismo, darle un mayor pragmatismo. Vamos a hacer un redondeo entonces. Este, Gerardo, te agradezco mucho por el rato que me diste. Dejamos la puerta abierta para más conversaciones, si tendremos para hablar. Yo creo que el principal punto que me gustaría tocar para la próxima es la parte de cómo balanceaste vos históricamente en lo personal y con tu gente la parte tradicional con la parte deportiva. Y después me gustaría mucho más hablar de la parte de historia, que es algo que a mí también me encanta. Este, Así que bueno, eso. No sé si querés redondear algo tú, dejar algún No, mensaje. por mi parte agradecerte esta ventana a mostrar lo que soy, Ujú. simplemente eso. Y después, bueno, por otro lado, decir, sí, por supuesto que estoy dispuesto a todo lo que sea seguir conversando. Las puertas, como digo, las puertas están abiertas. Bueno, muchas gracias. Me encanta, sabes que te tengo un enorme aprecio Yo también. y, y un enorme respeto. Y por supuesto que estoy abierto cuando tú así lo consideres. Bueno, muchas gracias Gerardo. Tengo una última pregunta, que es, que después te voy a pedir igual que me pases los datos por mensaje, así yo lo pongo en la descripción del video, pero me gustaría saber más o menos dónde tenés tus dojos o dónde están los dojos de tus alumnos para la gente que esté interesada en tener la visión de Kyudokan del karate y quiera acercarse a un dojo. Y por ahí, si tú tenés interés, compartir
los datos tuyos por si alguien te quiere invitar, no sé, a dar un seminario, cuando se abra todo esto, por supuesto, ¿no? O abrir una instancia de diálogo contigo directamente. Sí, mirá, honestamente, en este momento toda la gente está cuidándose Sí. por el problema del COVID. Tengo un alumno que empieza ahora a dar clases en la ciudad, en la provincia de Colonia o en el estado de Colonia, en Alemania, Uh-huh. en una ciudad. Después, si querés, te paso. Después tengo un alumno que está en Moscú, que él, va a un gimnasio, no sé si querrá dar clase o no, que es muy bueno. Después tengo un alumno en Cataluña. Después tengo un alumno que también está dando o que va a dar clases es que todo es Todo a partir depende. del momento que se abra todo esto, Yo ¿no? ya vi que tu dojo de Chile, creo que la semana que viene empiezan de nuevo, físicamente. En Santiago, Sí, en Santiago. sí. Después tengo en Curicó, que siguen dando clase. Uh-huh. Y después tengo en Peñaflor, que también están restringidos, pero también están en clase. Después en Montevideo tengo el principal instructor, que es Diego Ravelino. Después Uh-huh. tengo a Quevedo, Daniel Quevedo, y a Germán Brusco, que tienen sus 3 dojos ahí, pero también están a la espera. En Argentina, en La Pampa. En Estados Unidos está Daniel Espinillo, que es un dojo asociado, vamos a decir, que no es que yo sea el maestro de él, pero bueno, está dentro de los grupos que integran acá, que abrió un dojo en su propia casa. Pero yo, bueno, todo eso después, si querés, te paso las direcciones. Sí, después me pasan los datos. Y yo lo personal, no tengo un dojo físico en donde vivo. Estoy dando clase en el parque con mis alumnos. Hace 12 años que son alumnos míos y me siguen, y somos unos pocos. Y que ahora, bueno, ahora que empieza el invierno acá, empezaremos a dar clase en un basement, en un sótano. Y eso es entre formal e informal. Me parece muy bien. Muy okinawense. Sí, te iba a decir eso. Así que bueno, después si te paso, te pasaré las direcciones y los lugares. Ahí está. Ahí está. Pásame los datos, yo los pongo en la Pero descripción del video, y quien se quiera contactar con alguno de tus alumnos lo va a poder Perfecto. hacer. Bueno, no queda más que agradecerte, Gerardo, y quedar No, por favor, el agradecido soy yo. a la espera del próximo contacto. Dale, un abrazo grande. Dale, un abrazo grande, mándale un beso a Mariela. Serán dados igual a tu señora. Dale. Bueno, vuelvo a repetir las gracias a Gerardo por compartir un rato con nosotros. Gerardo, espero tenerte muy pronto nuevamente por acá. No olviden suscribirse al canal. También les dejo por acá las listas de reproducción de las otras entrevistas. Y en la descripción tenés los enlaces a las páginas de Sensei Gerardo Balbes y sus alumnos en los distintos países. Te dejo también los links en la descripción a las distintas plataformas en donde se puede descargar este podcast y todas las entrevistas para que puedas escucharlas en el dispositivo que quieras y en donde quieras. Sin más, nos vemos en la próxima. Café de por medio.